temas que traemos cada domingo acerca de nuestra confesión bautista de fe de 1689. Ya vamos por el mensaje número 31 de esta confesión. Mensaje número 31 de esta confesión. Estamos, capítulo número 8, estamos viendo de Cristo el mediador. De Cristo el mediador, con la ayuda del Señor veremos hoy los párrafos 7 y 8. Dijimos que tenía este capítulo 8, 10 párrafos. Habíamos visto párrafo número 1 de Cristo el mediador, su ordenación al oficio de mediador. Párrafo 2, su encarnación para el oficio de mediador. Párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Y estamos mirando los párrafos 4 al 10, que son la ejecución de su oficio de mediador. Párrafo 4 vimos la ejecución en la historia de su oficio de mediador. Párrafo 5, la operación central de su obra de mediación. Párrafo 6, hace 8 días, la aplicación de la expiación a los creyentes antiguos, cómo Dios salvó expiatoriamente a los creyentes del antiguo pacto. Y hoy vamos a ver párrafo 7, el papel de la comunión entre las dos naturalezas de Cristo en la obra de expiación. El papel de la comunión entre las dos naturalezas de Cristo, lo que comúnmente se llama como unión hipostática, en la obra de expiación. Hermano, de antemano le digo que nuestras mentes son muy finitas y tú y yo no vamos a comprender este misterio de la unión hipostática. Podemos llegar a ver lo que la Biblia nos dice, pero no llegar a una comprensión, como usted tampoco pudo llegar a comprender la Trinidad, hermano, y por no poder entender la Trinidad hay tantos conceptos errados y equivocados, pero nosotros hemos podido por lo menos llegar a una explicación bíblica de la doctrina de la Trinidad, que hay un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza, en tres personas, manifestado en tres personas diferentes, ¿verdad? Iguales. El misterio de la unión hipostática, como esa persona, una de las personas de la Trinidad, el Señor Jesucristo, siendo Dios eterno, tomó la forma humana. Es decir, ahí vemos dos naturalezas. La naturaleza divina siempre ha existido en la persona divina, y ahora poder ver cómo Él asume por causa de nosotros, para podernos salvar, para podernos redimir, asume esa naturaleza humana. La única manera para podernos salvar. Entonces podemos ver nosotros, y ese es el gran misterio, dos naturalezas, pero una sola persona. Ay, hermano, eso le da duro a uno a nuestro cerebro, pero bueno. Ahí vemos en el párrafo número 7, vamos a ver una sola sección, y la voy a leer. Dice, Cristo en la obra de mediación. Recuerden que Él es el mediador y estamos hablando del mediador, de Cristo el mediador. Cristo en esa obra de mediador actúa conforme a ambas naturalezas. Actúa conforme a ambas naturalezas. Es una unión hipostática, hipóstata de naturaleza. Pero luego dice, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Es decir, cuando Jesús actuaba y en su humanidad, Él era un humano totalmente. Pero en la divinidad, divino totalmente. Ya hemos hablado de esto. Y los que estaban viendo conmigo Doctrina de Cristo, obviamente pues van mucho más avanzados. Pero el punto aquí es que dice, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, una persona, que ese es el misterio, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, aquí está el conflicto, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la naturaleza. Es decir,
una sola persona, y ese es el misterio. Dios, Cristo, en su persona divina, perdón, en su naturaleza divina, obviamente se le atribuye a la persona. En su naturaleza humana se le atribuye lo que él hace a la persona. Y entonces, ¿cómo así? Es el gran misterio que yo no he podido resolver, y espero que usted tampoco, porque la gente, pero ¿cómo así? Y ahí donde venían todos los errores cristológicos o herejías. No es posible. Tiene que ser que, porque recuerden lo que se definió en el concilio de Calcedonia 431, no, sin mezcla, ¿verdad? No es que se mezclaron y entonces dieron como resultado una tercera, no, sin separación. Una vez Cristo asume la naturaleza humana, no se puede separar de ella. A partir de ahí ya el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, no se puede separar, pero las dos naturalezas no se pueden mezclar. Así que cada naturaleza tiene su propia, como lo veíamos aquí, esencia en lo que hace, pero se le comunica a la persona de Cristo. Ahora, esto es un misterio porque entonces uno se pregunta, cuando Jesús estaba en la humanidad, ¿se cansó la naturaleza humana o se cansó la persona de Cristo? Solo lo dejo ahí, hermano, Él es una persona. En la divinidad, cuando Él hacía milagros y todo, algo sobrenatural que no lo podía hacer la humanidad, se le atribuye a la persona. Y es el misterio, hermanos, de la unión hipostática. Nosotros veíamos entonces la vez pasada y decíamos que tenemos que aprender el concepto 2N1P, ¿cierto? Dos naturalezas, una persona. Esa es la unión hipostática. En Jesús hay dos naturalezas, pero hay una persona. Entonces el hombre Jesús no fue hecho Dios. El Dios que se hizo hombre es hombre en la tierra. No es que el hombre Jesús se hizo Dios. La naturaleza humana sigue siendo humana. Ahora mismo es humana. Ahora la naturaleza humana de Cristo es humana. No es que la humanidad se hizo Dios, más bien que Dios se hizo hombre. Es hombre en la tierra y Dios en el cielo, pero es una sola persona. Por lo menos veamos dos versículos. La confesión nos manda dos versículos. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo. Jesús está hablando acá. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Note que Jesús está hablando con los discípulos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, el que descendió del cielo, Jesús dice, fue el que subió. El Hijo del Hombre, es el único, el Hijo del Hombre, pero mire lo que dice, que está en el cielo. Ahora imagínense que Jesús está humanamente hablando con los discípulos. Y yo creo que ellos no entendieron esto, porque Él está allí presente y Él está diciendo: mira, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. A ver, ¿cómo así? O sea, ¿que alguien subió al cielo? Claro, pero porque Él descendió del cielo. Es decir, Él está ahí porque descendió del cielo, pero Él ya subió al cielo. Y luego dice el Hijo del Hombre. Note, ahí, que está en el cielo. Ahí están las dos naturalezas, mi amado hermano. Y ese es el gran misterio. Está aquí, pero está en el cielo. ¿Y por qué en el cielo y en cualquier parte? Porque Él es Dios eterno. Pero está ahí, porque es humano. Y el otro es Hechos 20:28. Hechos 20:28. Y uno puede ver cómo la sangre de Cristo es la sangre de Dios. Juan 20:28 dice: por tanto... Hechos 20:28, sí. Hechos 20:28. Eso, corríjame, porque mi esposa me dice, dice un de los por allá que ni es. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, está en el apóstol Pablo aquí, la iglesia de Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los puso por pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Luego dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, Reina Valera
usted lo ve, la iglesia del Señor, bueno, es Jesucristo, la cual le ganó por su propia sangre. El asunto ahora es cuando vemos Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la que Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué Reina Valera pone, la Nueva Versión Internacional pone la iglesia de Dios? Porque Reina Valera pone la iglesia del Señor, pero esa palabra Señor allí es Kyrios, que es la palabra para Dios. Es decir, Dios derramó su sangre. Por eso la iglesia es de Dios. ¿Cómo? ¿No es de Cristo? Bueno, ¿y es que Cristo no es Dios luego? Por eso Cristo derramó su propia sangre, compró a la iglesia, Cristo, y es su iglesia, pero es la iglesia de Dios, porque Él es Dios. Entonces es bien interesante todo esto, y ahí es donde comenzamos a ver pues el misterio, y eso es lo que el párrafo nos está diciendo, ¿no? Acerca de esas dos naturalezas. Pero entonces, la gran pregunta, y la vamos a ir respondiendo, creo que ya la respondí, pero bueno, ¿cómo es entonces que Cristo no sabía el día de su regreso? Y otra vez, hermanos, yo pregunto, ¿Cristo no sabía el día de su regreso? Se le va a preguntar de esta manera: ¿la persona de Cristo no sabía el día del regreso de Él? ¿Siendo Dios no sabía? Claro que sí. ¿Y entonces por qué Él dijo que no sabía? Ahí donde uno puede comenzar a ver, hermanos, que al actuar en su naturaleza humana, los actos de la humanidad son de la humanidad. El punto aquí que no entendemos es que la humanidad no puede actuar independientemente de la persona. Así que todo lo que le pasa a cualquier naturaleza se lo comunica a la persona. Pero no siempre. Y ahí es donde uno entiende, cuando Jesús dijo: es que ni el Hijo del Hombre sabe el día de su regreso. Si usted dice: pero luego no es una persona, debería de saberlo. Claro, por ser Dios lo sabe. Él sabe por ser Dios. Pero luego vemos la distinción de la otra naturaleza humana que no lo sabe. Y no le voy a responder porque es muy difícil ahí. Pero entonces vamos a definir un poquitico la unión hipostática, aunque usted ya lo sabe, pero porque es que este párrafo nos habla precisamente de esa unión de esas dos naturalezas, precisamente para poder hacer el trabajo de la obra de redención o obra mediadora. Y precisamente el miércoles hablábamos de esas dos cabezas federales, hermano, que nos presenta Romanos capítulo 5, y ahora en el boletín que usted va a llevar ahora, usted va a encontrar ahí, hermanos, una definición de esas cabezas federales, para poder entonces entender inclusive esta obra de expiación o del mediador, que es lo que estamos viendo, que tiene que ver precisamente con una obediencia de Cristo, y ahí está en el boletín, tanto activa como pasiva, y ahí está bien explicado. Entonces, definiendo unión hipostática, la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el hombre, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Es decir, Jesucristo, Dios eterno, jamás dejó de ser el mismo Dios eterno porque tomó o asumió una naturaleza humana. Él no cambió. Él solo asumió una naturaleza humana. Y a partir de que la asume, es decir, el Verbo toma humanidad y se encarna desde el vientre de María y nace, ya conocemos toda la historia. A partir de ahí, Jesucristo sigue siendo con dos naturalezas. Pero entonces, nos habla la Biblia de que Jesús siempre ha sido Dios, jamás dejó de ser Dios. Por lo menos dos pasajes, creo que la confesión los tiene. Juan 8, 58, donde Jesús dice: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué los fariseos le iban a tirar piedra? Porque soy. Dos cosas ahí. Primero está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su preexistencia. Pero lo otro, porque está tomando el nombre de Dios, que es el gran yo soy, y se lo está aplicando a él. Entonces usted es un hereje, merece morir, y le tiraban piedra. No, él es Dios.
Y Él está diciendo que Él es Dios. Otro sería Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y ahí entonces donde los pentecostales unitarios toman para decir que es el mismo. Cuando Él está diciendo aquí, yo y el Padre uno somos, está hablando, hermanos, de la unicidad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, es decir, de la única esencia o la única naturaleza en Dios. Jesús no es diferente al Padre, por eso Él dijo, yo y el Padre uno somos, la misma esencia, la misma naturaleza. Pero también nos habla entonces de la encarnación, es decir, que Jesús tomó forma humana, y cuando uno dice que tomó forma humana es que Él asumió la humanidad. Por lo tanto, Jesús fue perfectamente un hombre, un humano, y ahorita Él, cuando nosotros lleguemos, dice Juan que seremos tal como Él es decir, seremos semejantes a Él, hermanos. Ahora, la humanidad de Cristo no puede estar acá con nosotros ahora, porque la humanidad de Cristo sí tiene un espacio y está a la diestra del Padre en este momento. Y entonces, donde vemos esas partes, el texto conocido como Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está, el verbo se refiere a la palabra eterna, Dios fue hecho carne, es decir, asumió esa naturaleza carnal y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó, la palabra habitó ahí es tabernaculizó entre nosotros, y los judíos cuando veían esa palabra entendían que cuando ellos hacían las cortinas y el santuario y luego el tabernáculo, precisamente Jesús está diciendo eso mismo, que Él asumió que Él es ese tabernáculo para la existencia de Dios. Por eso podía decir acá, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ese verbo cuando toma el cuerpo, ese cuerpo ahora es la habitación misma de Dios, y Dios está ahí. Recuerden que dice Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de tal manera que las personas al ver a Jesús en su humanidad veían los destellos de la gloria de Dios. Hermano, yo no sé qué le pasó a los judíos, pero estaban muy ciegos, muy ciegos. Obviamente, si hubiésemos estado allá nosotros, también hubiera sido igual. Tú y yo lo hubiéramos crucificado, lo hubiéramos tirado piedra, látigo y de todo allá. Otro texto que es primera de Timoteo 2:5, que siempre se va a trabajar acá, obviamente cuando se habla de la mediación de Cristo, su trabajo de mediación, se tiene que usar muchas veces primera de Timoteo 2:5, porque Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina, y qué más claro que este versículo, es decir, Él es el Dios hombre, así aparece, Jesucristo es el Dios hombre. Esto se llama la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, para que tengamos esa comprensión de que ahora tenemos que mirarlo así, una persona pero con dos naturalezas. Tengo otra definición aquí, las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables. Ya a partir de ahí no se pueden separar. Jesús será para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano, dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, como ya lo dije, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Es decir, hermanos, cuando Jesús se unen esas dos naturalezas, unión hipostática, la naturaleza humana no se pierde, no se merma, sigue siendo la misma en todo sentido, y la naturaleza divina no se pierde, porque Dios, y Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. A eso es que se refiere. Entonces podemos ver aquí que algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad y algunas veces se conducía bajo la autoridad divina, y así lo podemos ver en la Escritura. Ojo que algunos que entienden esta parte, ¿cómo se llama? El despojo de Cristo, ¿no?
cuando Él se ha despojado, que se entiende mal. Algunos dicen, no, el Señor se despojó de sus atributos divinos para poder tomar la forma humana y hacer aquí como un hombre. Y como fue hombre, entonces los milagros y todo esto que hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, y usted también puede hacer lo mismo que Jesús. No, hermano, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue completamente humano, pero fue completamente divino. Así que Él podía manifestar las dos partes en determinado momento, humanamente con todo lo que implica ser humano, pero también divinamente con todo lo que implica ser divino. Obviamente la Biblia habla que el Espíritu Santo estaba allí, pero obviamente Él es Dios, porque el Señor, y esto es muy importante que lo entendamos, Dios en la eternidad, Jesucristo, y aunque asume la naturaleza humana, Él sigue siendo Dios en la eternidad. Él no perdió nada de la naturaleza humana, ni de la naturaleza divina. Entonces, veamos algunos aspectos, solamente 2 versículos de la naturaleza humana acá. Juan 4:6. Juan 4:6 leemos, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Está con la mujer samaritana. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino. Realmente Jesús estaba cansado, mi hermano, porque Él es humano. Con su naturaleza humana realmente Él se cansó, como cualquier otro de los seres humanos. Podemos leer también otro texto en Juan 19:28, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hermanos, allí en la cruz, la humanidad de Jesús realmente tenía sed. Como cualquiera de nosotros, cuando comienza a faltarnos un poco de agua o el sol está muy fuerte, comienza a darnos sed. Jesús experimentó todas estas partes de su naturaleza. O sea, fue real, la misma tentación de Jesús fue real, los sufrimientos de Jesús fueron reales. Eso es muy importante que lo entendamos. Porque, hermano, tenía que ser 100% humano para podernos salvar, para poder ser nuestro mediador, porque era la única manera de asumir nuestra representación o tomar nuestro lugar allí. Tenía que ser exactamente como nosotros, porque si no, obviamente sin pecado, porque si no, no podía ser nuestro mediador. Y en su naturaleza divina uno puede verlo en la tierra. Un ejemplo, Juan 11:43, cuando está la tumba de Lázaro, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo es posible que con un llamado de Dios, Lázaro, ven fuera, si está muerto? Ese muerto, ¿cómo lo va a oír? Yo siempre pregunto, para Lázaro poderse levantar, ¿oyó la voz del Señor o el Señor lo levantó primero? Exactamente. Un muerto no oye, a menos que tenga vida. Así que cuando Dios manda la palabra, Lázaro, ahí le estaba dando la vida. Y cuando Él tiene la vida, escucha que el Señor lo llama. A mí me gusta tomar este ejemplo para el nacimiento espiritual, porque es lo mismo la regeneración. Todos muertos de delitos y pecados, jamás podíamos escuchar la voz de Dios. Así fuera el mejor predicador, con el mejor sermón, ninguna persona puede ser regenerada, a menos que el Señor, cuando el predicador manda la palabra, el Señor va y le da vida a esa persona para que ella pueda oír la palabra y entienda el Evangelio y ahora sí se arrepienta y pueda creer. Antes no lo puede hacer. Muy distinto a lo que se enseñaron a nosotros, ¿no? Si usted cree y se arrepiente, entonces Dios le va a dar la regeneración o el nuevo nacimiento. No, es al contrario. Cuando una persona cree y se arrepiente es porque el Señor le dio la regeneración, de lo contrario no lo haría. Por lo menos entonces vemos ahí, otro pasaje sería Mateo 14:25, el que está anotando. Y a mí me impresiona siempre esto, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tremenda tempestad. El Señor se les aparece caminando en las aguas. ¿Sabe que hay predicadores que se van que dicen que a Pedro le faltó fe? Porque Pedro, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. El Señor le dijo, listo, hágale. Pero luego se hundió. ¿Por qué se hundió? No es que le faltó fe, es que Pedro es un
humano. Amén. Y como humano, nadie puede caminar en las aguas, a menos que Dios, y eso sí es un milagro, le permita hacerlo. Jesús caminaba por el agua tranquilo, hermanos, porque es Dios. Y cuando Pedro intentó hacerlo y anduvo un poquito porque Dios le dio, hágalo, pero también se hundió, porque así somos nosotros, hermanos. Tú y yo en esta vida, y voy a tomar ese ejemplo para la vida espiritual. Tu vida espiritual y la mía siempre van a ser como caminar en las aguas, nos vamos a hundir, a menos que Dios nos lleve y caminemos por él. Yo no sé si por eso fue que él dijo que sigamos sus pisadas, porque las pisadas de él son seguras y él no se va a hundir, y si tú y yo vamos detrás de él tampoco nos vamos a hundir, hermano, pero es por su poder, no por nosotros. Amén, amén. Tú permaneces en la vida cristiana como yo por la gracia de él, porque él nos sostiene, nos lleva de principio a fin. Amén. Esa es la garantía que tenemos. Déjeme, yo te hago unas conclusiones acá también de esto para pasar al otro punto. Ya lo dije, pero es bueno que lo reiteremos una y otra vez de lo que significa este párrafo, de esas dos naturalezas, para poder ser nuestro mediador. En ambos casos, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina, las acciones de Jesús procedían de su persona. Eso es lo que la confesión nos está diciendo. Jesús tuvo dos naturalezas, pero solo una personalidad. Otra vez, muy difícil esta parte, pero así es. La doctrina de la unión hipostática es un intento por explicar, es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Es, a última instancia, una doctrina que somos incapaces de entender plenamente. Es imposible para nosotros comprender totalmente cómo obra Dios. Nosotros, como seres humanos con mentes finitas, no debemos esperar comprender totalmente a un Dios infinito. Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo, según Lucas 1:35. Pero eso no significa que Jesús no existiera antes que Él fuera concebido. Jesús siempre ha existido. Ya leímos los textos. Cuando Jesús fue concebido, Él se convirtió en un ser humano, además de ser Dios. Entonces, la persona de Cristo siempre ha existido. Como persona siempre ha existido. Asume la naturaleza humana. Y el punto, y lo que yo no entiendo aquí es, ¿y la persona humana? Porque tú y yo tenemos una naturaleza humana y una persona humana. Jesús en su divinidad tiene una persona divinamente. Jesús asume la naturaleza humana, y la gran pregunta es, ¿y qué pasó con esa persona? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que hay una sola persona en esas dos naturalezas. Ese es el misterio. Otro punto, Jesús es tanto, es Dios como hombre. Jesús siempre ha sido Dios, pero Él no fue un ser humano hasta que fue concebido en María. Jesús tomó, y esto es importante, porque muchas personas dicen, no, Jesús, claro, pero Él comenzó en el nacimiento de María. No, hermanos, Jesús siempre ha existido por toda la eternidad. Con María comenzó, fue su parte humana. Jesús tomó la forma de un ser humano para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas. Según Hebreos 2:17, dice que soportó también para darnos ejemplo. Y lo más importante, para que Él pudiera morir en la cruz, pagando así el castigo por nuestros pecados. Filipenses 2:5-11, que es la parte donde dice que Él se despojó, tomó forma de hombre y murió en una cruz, y así pagó la deuda de nuestros pecados. En resumen, la unión hipostática enseña que Jesús es totalmente humano, totalmente divino, que no hay mezcla, que no hay dilución de alguna de las dos naturalezas, y que Él es una unidad en persona para siempre. Dos naturalezas, una sola personalidad. Eso es lo más que podemos explicar. No lo entenderemos, pero es lo más que podemos explicar de Jesús, y que era necesario. Hermano, un hombre, así hubiera sido perfecto como Jesucristo, no pudiera salvarnos si no fuera Dios. Y Dios tampoco podía salvarnos a menos que tomara la forma humana. Así que ese es el gran misterio. Pero hermanos, y esa es la única manera de tú y yo ser salvos. Amén. No hay otra. El mismo Dios, como salva a esta humanidad, la única manera era que ese mismo Dios se hiciera hombre.
sin dejar de ser Dios, tomara la forma humana y en la forma humana asumiera nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra responsabilidad y pagara nuestra deuda en la cruz. Pero antes, como va a leer usted y como lo veíamos el miércoles, la obediencia de Él activa, desde el hecho de que haya nacido bajo la ley para cumplir la ley, esa obediencia se llama la justicia de Él, que fue imputada a nosotros por la fe. Y esa es la única manera de nosotros ser salvos. Porque la gran pregunta es, si Él hubiese sido un humano perfecto y muere, ¿quién le resucita? Ah, Dios lo resucitó, claro. El Espíritu Santo, claro. Pero recuerde que Él dijo, yo pongo mi vida, yo mismo, de mí mismo la pongo, nadie me obliga. Yo la pongo, pero tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Es decir, Él mismo puso su vida y dice la Biblia que Él mismo con su poder se resucitó. ¿Por qué? Porque era Dios. Sí, la resurrección, el Padre sí, la Biblia lo dice, el Espíritu Santo sí, pero también el Hijo porque es Dios. Tengo poder para ponerla, tengo poder para quitarla y así fue que lo hizo. Bien, pasemos al párrafo número 8, mis amados, en esta mañana. En el párrafo número 8, el título sería la aplicación eficaz de la expiación a todos sus beneficios a todos los que Cristo vino a salvar. Lo aclaro otra vez. La aplicación, o sea, ahí hay 9 secciones, pero esas 9 secciones nos van a hablar de la aplicación eficaz de la expiación. La aplicación eficaz de la expiación y todos sus beneficios a todos los que Cristo vino a salvar. Y muy importante acá, a todos los que Cristo vino a salvar, es decir, no a todo el mundo, sino a todos los que Cristo vino a salvar. Entonces ahí tenemos el párrafo número 8 de esta confesión, hermano, que aunque tiene 9 secciones, yo lo voy a resumir, porque ahí está hablando prácticamente de todo lo que tú y yo ya sabemos, pero lo dice de una manera bien ejemplar. Dice aquí, vea, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Es decir, está hablando de los elegidos a los cuales el Señor le aplica la obra de redención, haciendo intercesión por ellos. Y esto es muy importante, porque ahorita mismo el trabajo de la redención, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Hermano, ¿tú creías que la salvación o la obra de Cristo se había acabado? No. Sigue todavía, porque sigue intercediendo por nosotros, y eso es lo que dice el párrafo. Luego dice, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, es decir, nos habla de la llegada del Espíritu a nuestras vidas, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, la obra del Espíritu Santo en nosotros ahora a través de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Persuadiéndoles a creer y obedecer, es lo que hace el Espíritu Santo tanto al inconverso como ahora a nosotros, y gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Es decir, Él es Señor de nosotros y tiene un poder y una autoridad sobre nosotros. Él está gobernando en nosotros, hermanos. Él es el Rey de nuestras vidas, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Salvación por gracia de principio a fin. Entonces lo que está hablando este párrafo acá es la aplicación eficaz de la expiación. ¿Cómo fue esta aplicación, hermano? Y el párrafo todo lo dice, tú y yo ya lo sabemos. Comienza desde la elección, desde cuando el Señor nos predestinó para ser salvos, es lo que está diciendo. Luego comienza como Jesús muere por ellos y solamente por ellos, ¿verdad? Haciendo una obra de redención. Pero luego como el Espíritu Santo viene y usando la palabra, usando el Evangelio, aplica esa obra de redención a las personas que Él mismo eligió, por las cuales Cristo murió, de tal manera que cuando el Evangelio se predica, entonces Dios les da vida, usando el mismo Espíritu, usando la palabra, les da vida, y cuando les da vida, entonces
entonces Dios produce en ellos el arrepentimiento y la fe para que al escuchar el Evangelio respondan en arrepentimiento, respondan en fe. Pero no solo eso, ahora el Espíritu Santo los comienza a guiar en esa vida y Él intercede por nosotros y el Espíritu Santo nos guía para poder nosotros perseverar, hermanos, en esa salvación hasta que lleguemos a la gloria. Amén. Eso es lo que dice el párrafo. En otras palabras, es lo que está diciendo. Pero déjeme, yo le doy unos puntos. Por lo menos vamos a ver acá 4 puntos fundamentales de este párrafo. El primer punto acá es que los redimidos vendrán eficazmente y ninguno se perderá. Los redimidos, o los que el Señor eligió, van a venir eficazmente y ninguno se perderá. Ay, no me quiero meter en un problema ahorita, pero es que lo hablaba con mi esposa esta mañana. Porque uno escucha, ahí escuché ahorita y obviamente un mensaje de un pastor esta mañana mientras yo estaba por allá haciendo el aseo por allá. Y él estaba un poco enojado por lo de las redes sociales. Decía que han entrado muchas cosas a la iglesia en la era moderna y que una de las cosas que ha entrado a la iglesia es que están diciendo que hay pastores, en otras palabras, que están a favor del suicidio, que porque hay pastores que se han suicidado, personas que se han suicidado, y hay pastores que han dicho que igual esas personas se van a salvar. Yo le decía a mi esposa, lo que no es tener un entendimiento de la obra del Señor. Si a mí me preguntan, ¿y si un pastor se suicida o un creyente se suicida? Según ellos, pierde la salvación. No la pierdo. Si me pregunta a mí cuál es su punto de vista, yo le doy un punto de vista. Le digo, en primer lugar, yo debo cerciorarme si él es salvo. Porque si él es salvo, él es justificado. Y si él es justificado, sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Todos. Así que si él es un hijo de Dios perdonado, así él se suicide, él es salvo. Porque nadie, hermano, va a ir al infierno por un pecado. Porque si fuese por un pecado, sería por obras. Ahora, el punto fundamental aquí, y es donde yo voy, es que me es muy difícil creer que un creyente verdadero se suicide. Ese es el punto, es lo que yo mantengo. Porque el Espíritu Santo está en él y lo va a guardar. Y así esté pasando por las que esté pasando, hermano, él va a confiar en el Señor hasta el último momento. Y él no se va a atentar contra su vida, pero puede ser, porque hay siempre excepciones a la regla, puede ser, por alguna razón lo haga. Si él es un salvo, él no se va a condenar. Yo le decía a mi esposa, esto es las personas que dicen, no, él era salvo y perdió la salvación, ¿por qué? Por un pecado, eso es no entender, primero, la obra de Cristo. Y número 2, es no entender que nosotros somos pecadores desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestro pie. Amén. Y que el día que usted se muera o el día que el Señor venga por nosotros, nos va a encontrar siempre con algún pecado. Amén. Porque somos pecadores. Como yo lo dije el miércoles aquí, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El punto es que el Señor nos perdonó, nos justificó. Y entonces por eso somos salvos. Por eso creemos en la salvación, de que no se pierde, de que la persona cuando realmente es salva recibe esa obra salvífica, hermano, él está seguro. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Obviamente el miedo aquí y el peligro acá es cuando las personas tienen eso en la mente, pero no ha afectado su corazón para nada, entonces abusan de eso. Porque una persona justificada es una persona que va a caminar en santidad. Amén. Eso está muy claro. Parecido, no sé si decirlo, a la unión hipostática. Jesús con dos naturalezas, no se puede separar la una de la otra. Nosotros tenemos dos doctrinas que no se pueden mezclar, no se pueden separar. Son la justificación y la santificación. Dos doctrinas en nosotros. Ellas no se mezclan. Hay que estudiarlas por separado. Pero ellas no se pueden dividir. Así que si alguien es justificado, es santo. Aunque las doctrinas son diferentes. Cuando usted estudia justificación es una cosa, cuando estudia santificación es otra cosa. Pero en el creyente no se pueden separar. Si alguien es justificado, hermano, va a caminar en santidad. Amén. Ese es el punto. Pero no entender eso es donde viene todo ese relajo y condenan a las personas y entonces ya dicen que es que somos por un lado o
o legalistas o antinomianos. Y ese es el peligro. Bien, el primer punto acá entonces, o sea, como algo resumido de este párrafo 8, que ya lo leímos y que nos habla de toda la obra mediadora de Cristo. 4 cosas. Primero, los redimidos vendrán eficazmente y ninguno se perderá. Por eso es que expliqué todo eso. Pero vamos al pasaje. Juan 6, 37 al 40. Hay muchos pasajes, pero es que este es fundamental. Juan 6, 37 al 40. Mire lo que dice Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. ¿Usted no notó que anteriormente nos hablaban la mitad nomás? Que no decían, venga a Cristo, porque todo el que viene a Cristo no lo echa fuera. O sea, usted, no dijo que usted venga. Y queríamos traer al borracho, al homosexual, al adúltero. Y por eso hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que están llenas de todo ese tipo de personas. No, si usted está viniendo a Cristo, Él lo recibe tal y como usted es. No, un momentico. Jesús dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Pero por qué no lo echo fuera? Porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si el Padre no lo da, no va a venir a mí. Vendrá a una iglesia, pero nunca a Cristo. Por eso nunca es salvo. Por eso, hermanos, yo aquí una y otra vez lo digo. Aquí el asunto suyo no es que esté viniendo a esta iglesia o a cualquier iglesia, es si usted ya vino a Cristo verdaderamente. Amén. Ese es el punto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, si no lo da, no viene. Y por eso Cristo dice, y como el Padre lo dio y por eso viene a mí, entonces cuando viene a mí, yo no lo echo fuera. Porque Jesús sí echa fuera a todos los que el Padre no le da y pretenden venir a Él. Tengo muchos textos para mostrarle que así es. Déjeme, yo sigo leyendo. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De la obediencia activa de Cristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Note, esta es la voluntad del Padre. Esta es, ¿cuál? Que todo lo que me diere no pierda yo nada. Amén. Hermanos, si el Padre decidió tu salvación y viniste a Cristo, tú no puedes perderse. Tú no te vas a perder. Todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 3 cosas. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué puede ver al Hijo? Porque vino. ¿Y por qué vino? Porque el Padre lo envió. Pudiéramos decir, todos los que el Padre envió vinieron a Cristo, entonces ellos pudieron ver al Hijo, pudieron creer en Él y por eso tienen vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está comprometido en la resurrección para glorificación. Todos los que el Padre le dio, que vinieron a Él y pudieron ver a Cristo y pudieron creer en Él y ahora caminan con Él. Tienen vida nueva. Ahí está todo bien explicadito. Número 2, nos habla el párrafo también de la intercesión de Cristo como es algo permanente. La intercesión de Cristo como algo permanente por ellos. Hebreos 7, 24 al 25. Creo que ahí también habla de Romanos 8:34 y está bien. Pero leamos Hebreos 7, 24. Mas es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Note la palabra sacerdocio, inmutable, es decir, que no cambia. Cuando habla del sacerdocio, aquí habíamos dicho que un sacerdote, ¿qué hacía? Recibía los sacrificios, ofrecía los sacrificios, pero además oraba por el pueblo. Jesús ya hizo la primera parte. Jesús fue el sacrificio y Él mismo se ofreció. Pero Él resucitó y ahora está haciendo la segunda parte, que es la intercesión por nosotros. ¿Y por qué? Porque todavía nosotros no hemos sido glorificados. Y mientras no seamos glorificados requerimos de su intercesión. Vuelvo y leo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, ese sacerdocio no va a cambiar, por lo cual puede también salvar, note, perpetuamente a los que a Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, y aquí viene la intercesión de Jesús. Y no sé cómo lo hará Él allá o a través de nosotros, pero hermano, cuando tú y yo intercedemos por un impío, que no sabemos si es escogido o no, pero ese impío
viene y le predicamos el Evangelio, Dios ha estado intercediendo también por él. Pero listo, ya llegó el Evangelio. Y ahora, estamos en el Evangelio, mi amado hermano, pero no hemos sido glorificados. En este mismo momento, Jesús está intercediendo por ti, está intercediendo por mí. ¿Por qué? Otra vez, porque es que tú y yo no sé si vieron la imagen que yo les mandé ayer de la carne, ¿no? Del viejo hombre como va encima, mucho gigante ahí. ¿Quién va a pelear contra semejante gigante? Está ahí. Sin embargo, el Señor nos ha dado la capacidad, el Espíritu Santo, para mantenerlo vencido bajo nuestros pies, pero ese gigante va a estar ahí siempre. ¿Cómo nosotros vamos, hermanos, a mantenerlo derrotado para no caer en pecado, para no ceder a la tentación? Por la obra del Espíritu Santo, pero por la intercesión de Jesucristo, mi amado hermano. Yo no sé si usted lo puede ver, pero Jesucristo está todos los días intercediendo por nosotros. Es decir, tú y yo no hemos caído en pecado, no hemos ido más lejos por allá, porque el Señor nos ha guardado en su intercesión. Así que la salvación de Cristo es de principio a fin. No es como algunos dicen, el Señor te salvó, ahora ande, viva. No, yo no recuerdo quién fue el que dijo, uno de estos pastores, sí, creo que fue el pastor por WhatsApp, me parece, si la salvación, si Dios me hubiera salvado y me hubiera dicho, ahora te toca a ti guardarla, yo me hubiera perdido. Porque nosotros hasta peor que Adán hubiéramos ido. Cada vez que hablaba la culebra, ahí escuchábamos. Así somos nosotros, hermanos. Y le digo algo, y no se me enojen. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuán depravados somos. Ojo, somos salvos por gracia, somos justificados por gracia, pero seguimos por una naturaleza pecaminosa. Y a veces nos creemos tan capaces que evadimos cultos. Cuando en un culto el Señor puede darnos una palabra que nos puede ayudar para esa semana. Amén. Bendito Dios y bendito nosotros acá que pudimos estar en el culto esta mañana aquí, hermanos. Yo sé que muchos hermanos no pudieron venir, yo lo sé, pero no hacen el deber. Yo me doy cuenta que hay hermanos que están esperando que estornudar para no voy al culto. Póngase un tapabocas y véngase. Número 3. Padre, aquí yo pudiera quedarme. Otro aspecto de lo que está hablando acá es de esa unión con Cristo. Y déjenme, yo le leo Efesios 1, 3 y luego versículos 10 al 13 para hablar de esta unión con Cristo, porque hermanos, esa obra intercesora y precisamente esa salvación que el Señor nos da es porque estamos unidos a Cristo. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esa palabra en Cristo, ese en es dentro de. Es decir, nosotros somos salvos porque estamos ahora en Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está la unión con Cristo. Cuando hablamos de la unión con Cristo es estar en Él, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en Él, es decir, en Cristo. Así mismo tuvimos herencia. Es decir, sin Cristo no hay nada de esto. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, pero por estar en Cristo. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se da cuenta por qué fueron salvos? Ellos, y ahí está hablando Pablo, nosotros fuimos salvos, y los judíos que fueron salvos, es porque esperábamos en Cristo. Y nosotros somos salvos porque estamos en Cristo. Se llama la unión, la unión con Cristo. Y 13, en Él, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces esta sería la parte de la unión con Cristo. Ahora brevemente la digo. Y número 4, la santificación por el Espíritu y la palabra hasta la perfección. Recuerde que leímos ese párrafo este párrafo 8 y veíamos eso, de cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios iban a orar en medio de nosotros. Efesios 5, 25 al 27, ahí está. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y esta es la parte que Pablo habla. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué lo hizo?
Y ojo que aquí está hablando de la iglesia. Sí, ese versículo se aplica, se puede hablar de la parte del matrimonio, pero este versículo habla de la iglesia. Se puede usar para el matrimonio, pero aquí está hablando de la iglesia. Mire, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? 26. Para santificarla. ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, mi hermano. Así que si alguien dice que es justo y no es santo, No es algo. ¿dónde está la unión con Cristo? Aquí dice que el Señor se entregó para santificar a la iglesia. Luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la purifica? Por la palabra. ¿Por qué necesitamos aquí la exposición de la palabra? Porque la iglesia es pura por la palabra. Tú y yo somos puros por la palabra. Por eso necesitamos la predicación de la palabra, Amén. para ser puros. Y luego dice, ¿cuál es el propósito? 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero note, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, hermano, lo que le voy a decir. Yo me confieso, cuando yo leía este versículo, yo me asustaba. Porque yo decía, Señor, ¿dónde yo estoy sin mancha? Yo me veo manchas. ¿Dónde yo voy a estar sin arrugas? Yo me veo arrugas. Hasta que lo entendí, que no es el trabajo mío. Es que me enseñaron que yo debía hacer este trabajo de santificación. Me enseñaron que yo era el que debía purificarme, que yo era el que debía actuar, pero ahora entendí que no soy yo, sino que es Cristo. Lo que tengo que hacer yo es unirme a Cristo y Él se encarga de hacer la purificación y la santificación usando la palabra. Como estoy enseñando en tu lugar, hermano, si tratar del segundo punto. Hablaba yo del fruto del Espíritu y me llamó la atención cuando llegué a Gálatas 5 porque yo podía ver esto. Dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice que hay unos hechos de la carne y el Espíritu. Y yo le decía a los hermanos, a mí casi todo el tiempo me engañaron ahí, porque me decían ver un perro blanco y un perro negro dentro de mí que peleaban. Y yo podía ver en ese versículo cómo ahí estaba la vida espiritual mía y mi carne peleando. Y luego llegué a la comprensión de que ahí no está hablando de ningún espíritu mío, está hablando del Espíritu Santo. Por eso luego dice el versículo 23, note, dice, manifiestas son las obras de la carne, está la lista, y luego dice, más el fruto del Espíritu es. Porque otra vez, ese ramillete del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, yo quería esforzarme a tenerlo. O lo otro, yo quería que los hermanos se esforzaran a tenerlo. Y ahora lleva la comprensión que dice el fruto del Espíritu. Diga, no, me metí a mirar el fruto. ¿Sabe que ese ramillete de 9 virtudes es un solo fruto? Pero es del Espíritu, no es mío. Y comprendí, y el Espíritu está en mí. Así que como Él está en mí, Él va a dar el fruto y lo va a evidenciar a través de mí. Como un creyente, no porque yo lo dé, sino porque Él lo da en mí. Amén. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Hermanos, Él es la vid verdadera. Yo debo estar unido, unión con Cristo, unido a la vid. Y entonces de esa rica savia viene y sale por mí, que soy el pámpano. Dice Cristo que ninguno puede dar fruto si no está unido a Él. Él es el tronco principal, tú y yo somos las ramas, y cuando esas ramas dan fruto, no es el fruto de las ramas, sino del tronco principal, de la rica savia que viene de Él, que Él es la cabeza. Así de que las obras de santidad no son tuyas, sino las de Dios, que son producidas en nosotros por el fruto de Él. Amén. Esa es la vida cristiana, hermano. ¿Y qué hago yo? Yo me gozo en todo esto, porque muchas veces pensaba que era mi esfuerzo. Ahora, esto está diciendo entonces que no se va a forrar. No, hermano, tu preocupación y mi preocupación es unidos a Cristo. Y yo me uno a Cristo a través de la palabra. Y me uno a Cristo cuando vengo aquí a la congregación. Cuando yo voy a la comunión con Él en oración. Cuando estudio la palabra con seriedad, me uno a Cristo. Déjeme, yo le hago otras preguntas y termino, mi hermano. Primero, ¿cuál es el elemento más importante de la aplicación de la expresión a sus beneficiarios? Su unión con Cristo. Ese es lo más importante, estamos unidos a Cristo. 2, ¿cómo enseña la Biblia la gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo? Ya lo leímos por las expresiones que encuentra en la Biblia como en Cristo, con Cristo o juntamente con Él. Creo que yo tengo acá los versículos, sí.
Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuáles son algunas de las formas como la Biblia muestra nuestra unión con Cristo? Tres cosas: unión en la eternidad. Efesios 1:3 ya lo leímos. Dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo estoy unido con Cristo en los lugares celestiales, es decir, en la eternidad. Estoy unido con Cristo en su muerte. Romanos 6:6. Esto es muy importante, hermano. Unidos con Cristo en su muerte. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es por la fe, porque tú ni habías nacido, yo tampoco, pero cuando Cristo moría, mi viejo hombre estaba siendo crucificado con él. Ese es unido a Cristo. Cuando Cristo moría, y obviamente es por la fe y tú no lo entiendes, pero cuando Cristo moría, Él pagaba la deuda de sus pecados, es decir, mi viejo hombre estaba unido a Él y entonces allí estaba siendo crucificado juntamente con Él. Y número 3, para terminar, unión con Él en los lugares celestiales, Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un misterio. Pero ¿cómo es posible que diga que yo juntamente con Él me resucitó? Y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces uno piensa, a ver, ¿yo estoy aquí o estoy sentado a la diestra del Padre con Cristo? Pero espérese, en la humanidad Cristo está a la diestra de Dios, obviamente. ¿Pero acaso Él no es la cabeza de la iglesia? ¿Y acaso yo no soy su cuerpo? Así que espiritualmente, hermanos, Él es la cabeza y yo soy su cuerpo. Y déjeme decirle que Él está sentado a la diestra de Dios, no solo como cabeza. Ahí está su cuerpo, porque Él no puede desligarse. La cabeza no se puede desligar del cuerpo. Difícil de entender esto, de asimilarlo, pero tú y yo estamos unidos a Cristo en este momento. Amén. Espiritualmente con Él, sentados también a la diestra del Padre. Un día vamos a estar allá, cuando muramos, resucitemos, seamos glorificados, pero ahora espiritualmente estamos con Él sentados allí. Y esa es la razón por la cual Él puede interceder por nosotros, y esa es la razón por la cual, hermanos, nos santifica cada día. Esa es la razón por la cual tú y yo no nos vamos a condenar. Tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque Él que vino a salvarnos también nos sentó con Él ahora mismo en lugares celestiales. Amén. Lo más maravilloso es ser cristiano, mi hermano. Amén. Qué bendición tan grande. Amén. Amén. Esa es la hora Amén. de mediación. Vamos a orar.